Hoy tengo una gran amiga que además es mi socia y que se llama María. María se dedica a hacer cosas de marketing fundamentalmente, también se dedica a hacer trabajo editorial y creo que yo les he contado aquí que yo tengo una pequeña empresa de comunicación que trabaja para distintos clientes y bueno, María es mi socia en ella. Y el año pasado fue un gran año para María y por tanto para mí, porque trajo un proyecto muy grande a nuestra empresa. Un proyecto editorial, un proyecto lindo, además, un proyecto que nos hizo viajar. Esto no es una metáfora, nos hizo literalmente abordar aviones e ir a lugares, lo que está muy bien. Y nos dio buen dinerito. Y además, como ella fue la que trajo el proyecto y como ella es la cabeza del proyecto, pues a quien mejor le fue en ese proyecto fue a ella y merecidísimo. Y además yo agradecidísimo con la historia. Y además fue un proyecto divertido. Esto que les digo de que nos hizo viajar el proyecto, pues fue muy, muy digno de celebración porque entre otros lugares nos tocó estar en Nueva York. Nos tocó estar una semana en Nueva York realizando una serie de entrevistas, teniendo una serie de citas, pero además, para mi mayor fortuna, ese viaje coincidió con el cumpleaños de Eunice, mi esposa. Entonces, María, otros integrantes del equipo, Eunice y yo estuvimos en Nueva York y sí había mucha chamba, pero sí había muchos ratos libres. Entonces pudimos tener un gran cumpleaños de Eunice en Nueva York y yo pude darme varias escapadas para ir a ver exposiciones. Vi la exposición de diseño latinoamericano que curó Ana Elena Malé para el Museo de Arte Moderno, para el MoMA. Pude ver un par de cosas en teatro. Vi el Merrily We Roll Along de Stephen Sondheim con Daniel Radcliffe, que fue una gran experiencia. Es un Sondheim que nunca había yo visto. Total, fue un gran, gran viaje. Lo que pasa es que sí, pues digamos, entre ser marido y ser reportero, digamos, o editor, que andaba yo en ambas capacidades, pues sí andaba yo un poco en chinga. Entonces, lo que no pude mucho es convivir con mi querida amiga María, que también andaba muy en chinga ella misma en su propia agenda de chamba, y Eunice casi no pudo convivir con María en ese viaje. Entonces dijimos en algún momento, no, pues sí tenemos que tener una comida de amigos de despedida de Nueva York y teníamos una cita en Midtown, pero además necesitábamos comprar un regalo que se conseguía en Saks. Entonces dijimos, bueno, pues a ver, acaban de abrir un restaurante que está muy padre en Saks, que se llama La Avenue, que tiene interiorismo de Philip Stark. Es un lugar elegante, es un lugar festivo, es un gran lugar para despedirnos de Nueva York, que Eunice y yo de ahí nos íbamos a recoger las maletas y al aeropuerto. María todavía se iba a quedar el fin de semana. Además María es una gran fan de Sex and the City. Cuando era joven y editora de revistas, todo el mundo le decía que era Carrie Bradshaw y era cierto. Entonces, pues despedirse de María comiendo en Saks, en un restaurante con interiorismo de Philip Stark, era como muy pertinente. Y entonces, bueno, estuvimos celebrando y pedimos una botella de vino y brindamos por el proyecto que trajo María. Y en algún momento nos hizo un anuncio importante en la vida de toda mujer profesionista, que fue, me voy a comprar una gran bolsa. Nos dijo, yo nunca he tenido una gran bolsa, una bolsa de esas con las que sueñan todas las mujeres. Eso es medianamente falso. Tiene un par de bolsas Chanel, pero esas bolsas Chanel se las heredó su tía cuando murió. Se lo reviré y ella me dijo, sí, sí, pero no, no son las bolsas que me heredó mi tía. Yo quiero una bolsa mía. Yo quiero una bolsa que me haya yo comprado con el sudor de mi frente. Quiero una bolsa como emblema de mi éxito profesional. Quiero una bolsa que diga, soy una mujer que se puede comprar sola una gran bolsa. Entonces dijimos, wow, pues qué bueno que vinimos a comer a Saks, estás en el lugar correcto para comprarte una gran bolsa. ¿Tienes tips? Sí, me faltan 2 horas para mi siguiente cita. Oye, pues quédate en Saks y cómpratela. Sí, lo pensé que era el destino, como hubieran propuesto comer en Saks. Me voy a quedar a comprar una bolsa. Entonces yo, que soy un amante de lujo discreto, le dije, ¿por qué no te compras una Bottega Veneta? El intrecciato, esta técnica que tiene esta firma italiana para trenzar el cuero, es muy hermosa. Una bolsa Bottega Veneta es un clásico, no tiene logos, no tiene bling, va a ser una gran adquisición. Total que Eunice y yo dejamos a María en el corner de Bottega Veneta en Saks, la abrazamos, le dije, quiero ver tu bolsa muy pronto, es más, tendremos que ir a hacer una comida para celebrar tu bolso y nos fuimos al aeropuerto. Bueno, siguiente semana,
siguiente junta, una junta importante a la que María iba muy arreglada, y la veo con una bolsa mona, estaba bonita la bolsa, pero pues que no era de Bottega Veneta y no era de Intrecciato. Y como yo no estoy muy al tanto de los vaivenes de la moda, dije igual y es una marca sofisticadísima que ahora acaba de surgir en Milán y que yo no conozco. Pero pues la bolsa se veía una bolsa, digo, no fea, pero una bolsa normal. Esa es la bolsa que te compraste en Nueva York, sí. Ok, ¿y qué marca es? No, no sé. Ok, la gran bolsa que te compraste, no sabes de qué marca es. Entonces me dijo, no, es que no es una gran bolsa, me costó $150, pero es la bolsa que me compré en Nueva York. Dije, ¿cómo? O sea, no te dejamos toda ilusionada que te ibas a comprar la bolsa de tu vida, que era el emblema de tu éxito profesional. Pues, ¿cómo que te compraste una bolsa de $150? Me dijo, mira, fui a Bottega Veneta, estuve viendo varias bolsas, encontré una que estaba muy bonita, que me alcanzaba, el trabajo del Intrecciato era realmente muy hermoso. Y luego me acordé que en el último mes se la había visto no a una, sino a dos amigas en distintos contextos. Entonces dije, no, yo creo que esa no. Entonces me fui a recorrer a Saks y pasé a Vuitton y pasé a Dior y pasé a Gucci y vi muchas bolsas o que no me gustaron o que ya les había yo visto a otras mujeres. Y eran bolsas que pues, sí costaban una lana, o sea, me iban a suponer una inversión de miles de dólares. Y entonces me dijo mi amiga María, ¿de verdad voy a gastar miles de dólares en una bolsa que tiene todo mundo? En una bolsa que cuando llegue yo a una junta o a una cena o a una fiesta, me voy a encontrar con alguien que tiene exactamente la misma bolsa. Qué mala inversión. Entonces me dijo, y en ese momento vi una bolsa de $150 en el departamento de accesorios y dije, esta es la bolsa que me voy a comprar en Nueva York. En el momento me pareció una historia de sabiduría. Dije, qué madura es mi amiga. Cómo ha trascendido estas veleidades frívolas y banales de los símbolos de estatus. O qué concepción tan refinada de lujo tiene mi amiga María. No hemos tenido la conversación, pero este podcast es un buen pretexto para preguntárselo la próxima vez que la vea, o sea, muy pronto porque trabajamos juntos. Y a lo mejor lo que pasaba es que lo que María quería era una Birkin o una Kelly. Bueno, ¿qué es una Birkin o qué es una Kelly? Ya hemos hablado aquí de la Birkin alguna vez, de hecho, pero vale la pena recordarlo y vale la pena detallar el proceso de adquisición de una Birkin. Bueno, Hermès es la casa que hace la Birkin y la Kelly. Hermès es una firma de marroquinería, es decir, que trabaja el cuero de manera preponderante, aunque hace también otras cosas, que surgió en el siglo XIX, que surgió como una talabartería, eso es lo que era Hermès en esencia, es decir, Hermès lo que hacía era sillas de montar, fuetes, botas de montar, es decir, equipo para equitación. A partir de ahí se fue extendiendo a la marroquinería, es decir, a hacer bolsas, cinturones, zapatos, carteras. A partir de ahí empezó a desarrollar sus muy hermosas y famosas mascadas de seda, el carré Hermès, es decir, estos grandes cuadros de seda con muchas sobreimpresiones estampadas que son muy hermosos. A partir de eso hace pañuelitos o pochettes, empezó a hacer una línea de perfumería y recientemente ha empezado a hacer joyería, ya ha empezado a hacer también ropa, ha empezado a hacer también moda prêt-à-porter. Por cierto, no hay alta costura de Hermès, no es una firma de alta costura, porque no es su especialidad, porque la especialidad de Hermès es en esencia el cuero y todo lo que tiene que ver con el mundo de los caballos. Su primera bolsa muy famosa fue una bolsa que se llama Kelly, en honor a Grace Kelly. La bolsa es como de la edad de Grace Kelly, es decir, no fue desarrollada para Grace Kelly, nació llamándose sac à dépêche, es decir, bolsa para hacer mandados, era la bolsa del mandado literalmente, la bolsa del mandado de señoras de París del 16e, pero la bolsa del mandado en esencia. Y bueno, Grace Kelly la empezó a usar a partir de los años 50 y a partir de eso se volvió conocida como la Kelly.
La Birkin se llama así en honor a Jane Birkin. Jane Birkin fue una actriz y cantante británica, pero que hizo sobre todo carrera en Francia. Ya hemos hablado de Jane Birkin aquí. Pasó muchos años compartiendo la vida con Serge Gainsbourg, protagonizó La Piscine, una película muy famosa de Jacques Deray, protagonizó un escándalo muy grande al grabar una canción que era licenciosa y lasciva en los años 60, Je t'aime non plus, con su después marido. Serge Gainsbourg es una leyenda del cine francés, es una leyenda de la moda, y un día estaba acomodándose en un asiento de primera clase en un vuelo de Air France y se le cayó todo de su bolsa, porque su bolsa pues era una bolsa, una tote, digamos, que no tenía manera de cerrarse. Y entonces su vecino de asiento le dijo: es que debería usted tener una bolsa con bolsillos y una bolsa con cierres. Y entonces ella le contestó, un poco irritada con este metiche que le andaba comentando su bolsa: el día que Hermès haga una bolsa con bolsillos y cierre, yo tendré una bolsa con bolsillos y cierre. Y entonces lo que le contestó su vecino de asiento es: me llamo Jean-Louis Dumas Hermès, soy el dueño de Hermès y le voy a hacer una bolsa con bolsillos y un cierre de broche. Entonces, a partir de eso, se cuenta que Jane Birkin dibujó su bolsa soñada en la bolsa de vómito del avión y se la llevó Jean-Louis Dumas Hermès, y 3 años después le regaló la primera Birkin a cambio de que le permitiera usar su nombre como homenaje. Bueno, comprar una bolsa Birkin es una de las cosas más difíciles del universo. Es decir, no es que le cuesten entre 10,000 y pueden costar hasta $200,000 si son de pieles exóticas, etcétera. Pero digamos, el precio de salida de una Birkin está en $10,000. Pero no se trata de llegar a Hermès con $10,000 o con un American Express Black y comprarla. De entrada, se producen muy pocas. Se producen menos de 12,000 bolsas Birkin. Se calcula, porque Hermès nunca revela cuánto se produce al año. Pero más allá de la escasez de la producción, el otro problema es el sistema que ha desarrollado Hermès para garantizar la exclusividad de ese producto. Cuando alguien llega a Hermès y pregunta si tienen una Birkin, le dicen que no. Y ya, ¿y cuándo van a tener? No, pues quién sabe. En alguna época había una lista de espera en la que se anotaba uno para ver si algún día podía uno adquirir una Birkin. Según leo en Vogue recientemente, ya ni siquiera tienen la práctica de lista de espera. Sino lo que hay que hacer es desarrollar una relación con la firma, desarrollar una relación con un vendedor de la firma, visitar muy a menudo, comprar artículos, no los artículos evidentes como cinturones o pulseras o perfumes, sino artículos que hablen de un mayor conocimiento a detalle del legado y de los procesos de la marca. Artículos de cuero, joyería, relojería, y después de muchas compras, después de muchos meses, recibirá uno o no un WhatsApp o una llamada o un guiño dentro de la tienda que lo invitará a uno a pasar a un espacio privado dentro de la tienda, y entonces le será una ofrecida una Kelly o una Birkin y uno decidirá si comprarla o no. Por cierto, declinarla no implica perder la oportunidad de eventualmente comprarla. Al revés, declinar la primera Birkin que se le ofrece a uno, por ejemplo, porque sea de cocodrilo azul eléctrico y uno no la pueda pagar o no quiera una bolsa de cocodrilo azul eléctrico, incrementa las posibilidades de recibir una segunda oferta, porque muestra que uno no es un revendedor. Porque parte del problema es que un importante mercado para las Birkin es un mercado de reventa, porque hay tal desesperación de mujeres y de hombres también por tener una Birkin que, pues digamos, la rebatinga genera un mercado de reventa muy importante. Esto fue durante mucho tiempo, durante tiempos, digamos, de menos afanes democráticos, una historia que aquellos a los que nos divierte el mundo del lujo
conocíamos, digo, además a mí pues me divierte a lontananza, o sea, no es que le vaya a comprar a mi mujer o a mi madre una Birkin, no me alcanza para eso. Entonces, pues ya sabía que eso sucedía y me divertía enormemente que existiera, pero en estos tiempos de alientos democráticos a Hermès le ha generado complicaciones. Hermès acaba de ser víctima no solo de un fenómeno viral en Internet relacionado con la disponibilidad de las Birkin, aparecieron unas copias de Birkin en el sitio de Walmart. Habrá que hablar largamente de las Wirkin o Birkin de Walmart, que cuestan, si no me equivoco, menos de $100, sino que además acaba de recibir Hermès una demanda de dos mujeres que viven en el estado de California que la acusan de condicionamiento de venta por, argumentan ellas en su escrito jurídico, obligar a la gente a comprar toda suerte de productos antes de ofrecerle la posibilidad de comprar una bolsa Hermès, una bolsa Birkin o una bolsa Kelly. El problema parecería de una frivolidad extraordinaria, pero no lo es. De entrada, nos hace preguntarnos si el lujo es un valor viable en nuestros tiempos. Si en tiempos de discurso inclusivo es posible cultivar la exclusividad. ¿Y cómo se construye una marca de lujo en una época en que el valor definitorio, diría yo, del lujo está fuera de moda, que es la escasez? ¿Tiene sentido el lujo en el siglo XXI? ¿Tiene sentido la exclusividad en tiempos de inclusión? Esa es la pinche complejidad de lo que cabe más allá del maquillaje, las llaves y la agenda en la bolsa de una mujer. Soy Nicolás Alvarado, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde buscamos en lo más hondo de la bolsa para encontrarle chichis a las culebras, y en este caso será a las culebras de el lujo. El sistema de la moda, que fue largamente estudiado por autores como Gilles Lipovetsky, cuya semiótica fue largamente también analizada por autores como Lombard a partir de las publicaciones de moda, pues pareciera, mi querido Miguel Ángel Ángeles, estar valiendo un poco madres. Tú estudiaste moda, tú eres un experto en el asunto, tú entiendes cómo funciona el lujo, y un poco este caso de la Birkin, la Birkin de Hermès, y este caso de la demanda que enfrenta Hermès por condicionamiento de venta, aunada a una serie de reportes sobre la crisis de la industria del lujo. El lujo está vendiendo, grandes firmas como LVMH, como Kering, como Richemont, están vendiendo muchísimo menos que antes. Se habla de caídas de doble dígito con respecto a la época de la pandemia. Pues hablan de una transformación del ecosistema del lujo. ¿Qué está pasando? ¿Qué se escondía dentro de la Birkin, mi querido Mike? Oye, muchas gracias antes que otra cosa por invitarme. Me encanta estar aquí contigo como siempre. A mí más. Pero fíjate, hay dos elementos ahí que es importante como entender. Esos números que van a la baja para casi todas las marcas no van a la baja para Hermès. O sea, cierto. Hermès es la única marca que en 2025 tiene expectativas de crecimiento. Estamos hablando de que la pandemia, que en teoría nos tendría que haber hecho, no sé, a todos se nos ocurría guardar, no gastar, pues en realidad es lo que nos hizo gastar más en cuestiones de lujo. Las marcas tuvieron una escalada impresionante en algunos casos. Bottega Veneta, por ejemplo, fue una de las marcas que en pandemia pues se convirtió en un referente todavía más fuerte de lo que habíamos visto en los últimos años. Ese es un elemento. El otro elemento que quería, citando a Lipovetsky, como tú bien lo comentabas, la necesidad de entender este concepto que él hablaba en la era del vacío, me parece, que es donde lo comenta, de cómo cierto tipo de ejercicio al momento de comprar, en teoría, nos llena de alguna manera. Y esta cuestión de llenar, sí creo que era en la era del vacío. Nos alimenta de una manera. Me acuerdo muchísimo también, ahorita que mencionabas,
este caso en Sex and the City, cuando Samantha Jones, esta PR súper exitosa, le dice a Carrie Bradshaw, me tengo que comprar esa Birkin, y ella le dice, pero ni siquiera es tu estilo, y ella dice, es que no es una cuestión de estilo, es una cuestión de lo que la gente ve cuando yo tenga esta bolsa, ¿no? Total, que en el capítulo que me parece los mejores de la serie, hay una serie de peripecias por las que pasa para comprarse esta bolsa que en aquel momento creo que costaba $2,000. O sea, años hace ya, veintitantos. ¿Qué pasó ahora con las Birkin o las Wirkin? Es de repente alguien se da cuenta, no solamente que en línea, sino que además en display, o sea, en la misma tienda, en Estados Unidos hay una bolsa extrañamente parecida a la famosísima bolsa Birkin. Hay una bolsa que tiene el mismo candado, tiene el mismo accesorio donde cuelga la llavecita del candado que va atado a una de las asas de la bolsa, que se encuentra en colores muy parecidos y que la piel se parece muchísimo a la llamada piel Epson que utilizan, que es una de las variedades, digamos, la más común que utilizan para las Birkin. Y entonces se convierte en un fenómeno viral, porque la gente dice, con 90 y tantos dólares me puedo comprar esta bolsa a la que nunca podría haber accedido. ¿Qué pasa? Pues que empiezas a ver, por ejemplo, que hay gente que compraba de a 20 o de a 30, que compraba además en todos los colores disponibles, porque a diferencia de lo que uno pensaría, pues en Walmart no las vendían solamente en blanco y negro o en negro y rojo, las vendían en absolutamente todos los colores que te puedas imaginar de las Birkin clásicas. ¿Qué pasó con esto? Pues que hizo no solamente que se generara un frenesí de compras en Internet, que se volviera a nivel mundial una especie pues sí, como escándalo, porque no lo podías comprar en todos los países. En México, por ejemplo, hasta donde yo supe, no era posible encontrarla. Walmart México no la había importado. Pero por otro lado... Déjame detenerte ahí porque hay algo que complejiza el fenómeno. Ajá. Es que ni siquiera era una distribución de Walmart. Walmart, como otras grandes cadenas de tiendas, el caso de Liverpool, por ejemplo, o es el caso de Amazon, funciona como un marketplace, es decir, hay catálogo Amazon, catálogo Walmart, catálogo Liverpool, pero también permiten que terceras partes, un poco a la manera de Etsy o de lo que era Canasta Rosa, que ahora es Etsy México, vendan sus productos ahí, digamos, a consignación. Ajá. Hasta donde entiendo, este era un producto del marketplace de Walmart, no distribuido directamente por Walmart. Hay algunas fotografías que circulaban donde sí estaban en algunos lugares físicamente las bolsas. Ok. Pero de nuevo, esta es una cuestión, yo no la puedo comprobar porque no estaba ahí. Y en tiempos de viralidad, pues también hay que tomar eso en cuenta. Pero como tú dices, Walmart no era necesariamente, no es alguien que haya, no es una empresa que incluso haya pedido a una marca que desarrollar. Esa es una de las cosas que se están cuestionando ahora sobre el tema de si va a haber una acción legal por parte, o qué tan meritoria sería una acción legal por parte de Hermes hacia Walmart, si Walmart no tendría en este caso directamente que ver con la petición de diseño o con la orden, digamos, de que otra marca haga un producto exactamente igual. Pero más allá de eso, nos hace pensar en muchísimas cosas. A mí, por ejemplo, México tiene una relación muy cercana a la piratería. No solamente México, pero bueno, nuestro país tenemos una relación muy cercana al fenómeno de la piratería. Pero la tenemos, creo, por otro tipo de situaciones. ¿No? ¿Te acuerdas en tiempos en los que el Tratado de Libre Comercio no estaba tan bien, bueno, no podemos decir que esté bien cimentado ahora. Y se va a poner más punk. Pero en su momento, la famosa Fayuca suplía a México, nos daba acceso a cierto tipo de cosas que no teníamos si no viajabas a Estados Unidos nada más. Esa es una de las situaciones que hace distinta la situación, que hace distinta la manera o la razón por la que nos acercamos a los productos digamos, no originales o los productos falsos, los famosos fakes o dupes, ¿no? Pero en el caso específico de la Birkin, estamos viendo también que sucede en un momento en el que se ha señalado muchísimo la manera en la que generaciones nuevas, los llamados Zennials, los llamados Centennials, y también de cierta manera los llamados Millennials, han hecho de la moda una especie de objeto todavía más fútil y volátil. Dicen que la moda se puso de moda y que ahí tuvo uno de sus pequeños grandes desastres. ¿Por qué? Porque hasta hace 20 años, o todavía me atrevo a decir 10 años, hablar de Bottega Veneta era hablar de una marca para casi conocedores. Hace poquito, por ejemplo,
con el Me llamado. acuerdo de una campaña, perdón que te interrumpa, en los años 80, que tenía Bottega Veneta, que se anunciaba poquitito, creo que solo se anunciaba en el New Yorker, en los anuncios chiquitos del New Yorker, y el eslogan era When your own initials are enough, cuando tus propias iniciales bastan. Es decir, lo que ellos querían decirte era, no somos Vuitton, no somos Gucci, no somos Chanel, no queremos que la gente sepa, no queremos andar anunciando que esto es Bottega Veneta. El que sabe, sabe, y el que no, no queremos que sepa. Que eso me hace recordar justamente, hace unos años, no debe de tener ni siquiera 3 años, y creo que en algún momento lo comentamos aquí, cuando sale esta explosión del silent luxury, que viene a partir de incluso varias referencias en películas, en algunas series de televisión, empezamos a ver que marcas como Loro Piana, por ejemplo, que era también una marca para conocedores, marcas como Jill Sander, que siempre han sido de una estética muy minimalista, como poco, como tú dices, no están tan ansiosas de ser anunciadas. No vemos sus grandes espectaculares y tampoco vemos anuncios de 10 páginas en Vogue, como si lo vemos, por ejemplo, con Dolce Gabbana o con otro tipo de marcas. Explota este llamado Silent Luxury y también lo abrazan de cierta manera bueno, estas generaciones. Empezamos a ver, por ejemplo, la escalada de marcas como The Row, que hasta el momento no terminan de ser globalmente famosas y sin embargo nos enteramos, por ejemplo, que son de las primeras que ya no quieren hablar no quieren publicar las colecciones completas, no permiten a los periodistas entrar a sus desfiles con cámaras de televisión o con sus mismos teléfonos, porque nos están hablando de una especie de privilegio, de lujo, de acceso restringido y al mismo Como lo tiempo, concebía Cristóbal Valenciaga en 1958. ajá, la diferencia es que ahora eso, con las redes sociales, es prácticamente imposible de conseguir. Lo están haciendo más como de una manera performática desde mi punto de vista, porque a la mera hora todos vamos a terminar sabiendo que la bolsa Margot de Row se ve de una forma, aunque cueste de otra forma, nos la vamos a encontrar. A veces ni siquiera tienes que esperarte a que Walmart lo saque. Lo hemos visto también en las marcas del grupo Inditex, por ejemplo, muchas veces, que ya hasta se cansaron de demandarlos las marcas grandes porque nos encontramos copias casi iguales en todos estos lugares, casi todo el tiempo. A ver, me detengo ahí para analizar el caso de Hermes porque me Mm, resulta especialmente fascinante. Todo esto sucede, yo sigo por mi trabajo, pero también por interés personal, digamos, los vaivenes de la industria del lujo, tú también. Y digamos, llevamos un año viendo cómo entra en crisis Kering de manera muy importante. Todas las marcas de Kering, salvo Miu Miu y Bottega Veneta, pierden dinero. O sea, Prada pierde dinero, Gucci pierde dinero. Vemos del lado de LVMH como sí son superavitarias las marcas de lujo, pero si te pones a ver específicamente, tiene mucho más que ver con los perfumes y los accesorios, es decir, Dior o Vuitton están sostenidas por los perfumes y los accesorios, es decir, hay una crisis global de la industria del lujo. Gucci a punto de correr a Sabato de Sarno, a pesar de qué que bueno. a mí me gusta mucho su trabajo. Otro día nos peleamos por Sabato de Sarno. Chanel sin diseñador mucho tiempo, un recambio de todas las cabezas de las grandes casas. Y mientras tanto, Hermès, tranquila, contenta, toda madre, creciendo, creo que cercano al doble dígito. Ujú. Si no es doble dígito, a lo mejor es 9 o una cosa así. O sea, Hermès está muy bien. Y yo pensaba, hasta que empezó esta crisis, y pensaba un poco que lo que se llama The Hermès Game, pues es finalmente la esencia de lo que era una marca de lujo cuando nació Hermès. Es decir, me acuerdo en la biografía que hace la hija de Marlene Dietrich, María Riva, de su madre, cuenta de sus padres. El marido de Marlene Dietrich, Rudolf Sieber, era un aristócrata checo, que trabajaba en el cine, pero que era un hombre, digamos, muy refinado, de sus padres llegando a Hermès a comprar maletas y de su padre inspeccionando la piel maleta por maleta y rechazando maletas porque esta le parecía que tenía una imperfección y esta le parecía que tenía un detalle y esta le parecía que tenía una manchita y
a los vendedores de Hermes aterrorizados porque ya venía el señor Sieber. Y luego cuenta la historia también de cómo a su padre, cuando iba a los restaurantes en París, le gustaba tener pan negro alemán y en los restaurantes de París no había pan negro alemán. Entonces Marlene Dietrich mandó a hacer un clutch a Hermes con un diseño exclusivo para llevarle su pan negro alemán a su marido. Bueno, el mundo de las marcas de lujo en 1935 era eso, es decir, trabajaban para la realeza, para los grandes empresarios, para los grandes intelectuales, para las grandes estrellas de cine y hacían, digamos, trabajos a medida. No es que necesitaban hacer una colaboración para generar exclusividad y que hubiera una serie limitada. La colaboración era con el cliente, es decir, Claro. eran pedidos específicos y un poco el sistema de Hermes pues digamos, replica eso. Déjame ponerte un ejemplo. El ejemplo es de otro mundo. Yo fui durante muchos años, y quiero volverlo a hacer, miembro de un libro club que se llamaba The Folio Society. The Folio Society te hace, si quieres, condicionamiento de venta. Es decir, tú tienes que comprar, tienen un catálogo de libros de consulta fascinantes, diccionarios de símbolos, diccionarios científicos, diccionarios arquitectónicos, que tú tienes que comprarles 4 para entrar al club. Y si entras al club, entonces un poco como Criterion Collection, pero de libros, cada mes te mandan la oferta de comprar y puedes escoger un título al mes, ediciones limitadísimas, artesanales, pasta dura, encuadernadas en piel o en tela, papel preciosísimo, ilustraciones específicas de clásicos. Y yo así tengo desde The Ambassadors de Henry Miller hasta La Divina Comedia de Dante, hasta Rebeca de Daphne du Maurier, hasta los cuentos completos de O. Henry. Y son ediciones que son hermosísimas. ¿Las puede comprar cualquiera? Pues no, porque tienes que saber y porque lo que quiere Folio Society es posicionarse como la editorial del bibliófilo. Lo que quiere Hermes es posicionarse como la marca de lujo del que no es influencer, del que no está en el bling, del que no está, digamos, haciéndole a la mamada del logo. En ese sentido, ¿es válida esa estrategia todavía hoy o es de una inventación absurda en el mundo de las redes sociales y el discurso inclusivo? Yo me atrevería a pensar, si siquiera preguntarnos si es válida, es la pregunta, porque es a todas vistas, una impronta con miras a fracasar. ¿Por qué? Estamos en ¿Y tiempos, por qué no fracasa además? bueno, estamos hablando del año del trance. O sea, yo creo que este año, que en donde se espera que venda, vamos a ver a finales de año cómo llega Hermes siendo la única casa. O sea, eso más que hablar bien de la marca, habla mal de la industria del lujo y de lo que se puede esperar. Porque hay cosas que me gustaría poner sobre la mesa. Por ejemplo, yo lo llamo la cardanización de la moda, pero es terrible. Pero ahora lo pienso y digo, quiero yo, en el imaginario en el que a mí me alcanza para comprarme una Birkin, quiero yo una Birkin exactamente igual a la que las Kardashian traen. Cuando ves una imagen con una de estas mujeres, no sé, la más joven, Kylie, y que en el closet tiene 50 Birkins, ¿quieres una bolsa exactamente como la de ella? Bueno, ¿Te pues esa pregunta que identificas se con hizo mi eso? amiga María y su respuesta fue no. Claro. Y tu amiga María, a quien le mandamos saludos, no quería ni siquiera una bolsa parecida a la de las amigas, a quienes les había visto una Bottega Veneta, ¿no? Hay que entender, por ejemplo, también cuánto el factor Asia, digamos que tiene que ver o que es un factor importante en la ecuación. Las coleccionistas y los coleccionistas asiáticos son otra cosa de otro planeta. O sea, me parece que la colección de Birkin más grande del mundo es de una mujer asiática, de una mujer tailandesa al parecer, y va por arriba de las 300 bolsas. ¿Qué haces tú con 300 Birkins al año? ¿Utilizas una por día? No te alcanza el tiempo. Entonces, justamente creo que en estos tiempos posapocalípticos, porque yo creo que ya estamos después de la idea de la única de la exclusividad, se tendría que construir a partir de otras cosas. Y creo que va a ir más en función, por ejemplo, de la injerencia que tienes en el diseño de algo, ¿no? La personalización de las cosas. También en la capacidad que tienes de disfrutarlo de una cierta manera. Y si no se van por ahí,
no veo cómo una bolsa pueda seguir siendo per se un objeto de lujo total y absolutamente deseable de la manera en la que hasta el momento les había funcionado. Creo que lo que tendríamos o vamos a empezar a ver ahora es que cuando compras una bolsa o algún accesorio, tendrías que estar comprando acceso a un cierto tipo de vida y de estilo de vida y no necesariamente a un ejercicio de compra tras compra tras compra tras compra. El estatus ya no funciona a partir de una sola estampa y no funciona a partir de traer una bolsa en la mano. Es traer una bolsa en la mano en qué lugares y en dónde. A ver, yo quisiera irme a otro mundo, Ujú. a un mundo además que me gusta más, que es el mundo de lo sartorial. Hay dos mecas, bueno, sartorial es el adjetivo que está referido a la sastrería, eso lo digo porque no es un adjetivo tan popular fuera de los que Pero es estamos muy tú ese adjetivo. obsesionados por ello, me gusta mucho el adjetivo sartorial, y hay dos grandes mecas de la sastrería en el mundo, que son Londres y Nápoles. En Londres está Savile Row, en Nápoles hay una gran cantidad de sastres, digamos, paradigmáticos. Hay estilos, digamos, de sastrería británica, que es mucho más rígida, de sastrería italiana, que es mucho más relajada. Tienen adeptos muy entusiastas los dos. Hay sastres que incluso llegan a combinarlos, pero digamos que cuando uno se hace un traje en Anderson and Shepard, o cuando se hace un traje en Tommy Nutter, o cuando se hace un traje en Rubinacci, pues realmente no hay esta cosa del bling, es decir, solo conocemos esas marcas quienes los conocemos, quienes no las podemos comprar y las conocemos somos muy poquitos. Cada quien tiene su sastre para toda la vida, difícilmente va a cambiar de sastre. Es decir, estamos hablando del savoir-faire y de la factura artesanal. El origen de Hermès es ese. Es decir, el origen de Hermès es diseñarle a Madame Dietrich un clutch para que le lleve el pan de centeno a su marido. Un clutch que no va a tener nadie más en el mundo, Ujú. que es lo que hace Savile Row o que es lo que hace Nápoles cuando hace un traje. El origen de Brioni fue eso. Brioni se apartó de eso también. ¿Será que el lujo tiene que regresar a eso para seguir siendo lujo? ¿Y será que más bien vamos a tener dos ecosistemas? Un ecosistema en donde va a vivir Vuitton o Gucci y va a ser el ecosistema, digamos, de el exceso, o el ecosistema del bling, o el ecosistema habrá que encontrarle un nombre, y el lujo va a ser otra cosa, y Hermes se encontró justo atrapado, digamos, entre esos dos universos. Yo creo que sí. Yo creo que vamos a tener que volver a una eh, manera más artesanal de producir, pero real en el término estricto de saber que tiene todo un proceso y saber ser parte de ese proceso. Así como vas a que te tomen las medidas. Y así como, por ejemplo, eh, en su momento, por ejemplo, marcas como Ferragamo guardan las medidas o guardaban las medidas de los pies de sus clientas, pues vamos a volver a eso para de verdad entender las piezas como lo que o sea, para entender las piezas desde otra perspectiva, de una perspectiva que de verdad hable del lujo, de lo único, del lujo, de lo hecho a la medida, a tu medida, porque nadie más tiene tu espalda, nadie más tiene tu cintura, nadie más tiene tu altura de esa forma. Ahora, cosas a entender o a poner sobre la mesa para entender por qué así sí iríamos para allá. Este mismo año en el que vemos a Hermès con con una clara eh, posición de privilegio en función de las demás marcas, también, también podemos empezar a ver en otro tipo de proyectos y en otro tipo de marcas como Zara, como Massimo Dutti, un intento para moverse hacia otro lado. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con Zara, el grupo Inditex? Que no pueden con los gigantes asiáticos. No pueden con estas marcas como Temu, como AliExpress, que si alguno de ustedes ha sido víctima de alguna de ellas, se te ocurre darle un clic o un like a alguno de estas cosas y empiezas a recibir mails y mensajes y una invitación constante a comprar cosas que nada más por ver el No, precio, yo tuve que ¿sabes? bloquear a Shane porque me tagueaba en historias varias veces al día. Imagínate. No están pudiendo competir con ellos. Estas marcas le están haciendo lo que Inditex hizo muchas veces, agarrar y hacer copias de los productos que Sara tenía. ¿Qué hace Sara? Empieza a vender objetos de lujo, entre comillas, a un precio arriba de lo que antes vendían. Ahora tú entras a Sara
a la tienda en línea, porque no necesariamente en las tiendas físicas, y te topas con piezas de piel y de marroquinería arriba de los 7,000 pesos, arriba de los 5,000 pesos, que eran precios que Sara no manejaba. ¿Por qué lo están haciendo? Porque están entendiendo que se tienen que ir hacia otro lugar, en ese imaginario, en donde ellos todavía no pueden acceder a ese lujo que va siguiendo paso a paso la hechura. Otro ejemplo de una de las marcas que todavía se posicionó como la más, bueno, la top marca del año pasado fue Miu Miu. Después de eso Prada, porque esta genia, Miuccia Prada, pues le sabe. ¿Qué hizo Miu Miu hace apenas 3 o 4 meses? Lanzó una colección de upcycling. Y uno diría, bueno, se están trepando en el tema de la sustentabilidad. No necesariamente. La colección de upcycling de Miu Miu era una colección con toda la intención de voy a utilizar materiales anteriores de prendas que ya no se vendieron o que no vendí o que decidí tener como archivo y los voy a rehacer en otra forma. Entonces te encontrabas con que había bolsas tejidas con estambres o con lanas de otras piezas que ya no habían o ya no existían, o piezas intervenidas con pedazos de piel de otras prendas que ya no estaban, y fue sold out inmediato. ¿Por qué? Porque eso se parece muchísimo más a la alta costura que lo que hemos entendido como marcas de prêt-à-porter, porque no hay forma de que te repitan una bolsa tejida. No hay forma de que te repitan una pieza intervenida con otras piezas anteriores. Y eso es por lo que vamos a tener o lo que vamos a ver que se va a estar apostando, porque ya no podemos o ya no nos pueden vender la idea de lujo si sabemos que la tienda donde lo estamos comprando tiene 20 millones de seguidores en Instagram, que ya se lo pusieron las Kardashian, que hay una compradora en Asia que pidió de jalón 200 de esas piezas. ¿Cómo le haces para saber que tu pieza es única? Pues teniendo la certeza y certificándolo de manera personal. A ver, un poco lo que me estás diciendo es el lujo regresaría a sus orígenes y se volvería realmente exclusivo, o Sí, digamos, lo que entendíamos tradicionalmente como lujo. ¿Dónde dejaría eso a una marca como Vuitton o como Gucci? justamente creo que son las que la están pasando más mal, ¿no? Gucci con Sabato de Sarno venía de un tiempo en el que cansó. Antes de él, Alessandro Michele, que ahora está en Valentino, hizo de la marca una marca que vimos en absolutamente todos los lugares. Nos cansamos de ver cerecitas, nos cansamos de ver insectos con lentejuelas, nos cansamos de ver esta explosión pop entre Pepto Bismol y Tootsie Pop y color caramelo 6, ya sabes. Contratan a Sabato de Sarno para bajarse un pasito y no lo logra. A ti te gusta porque tu gusto es más refinado en cuestiones sartoriales, pero Sabato no está entregando los números No, que para Gucci nada, le va necesita. muy mal. Es decir, a mí me gusta mucho lo que hace, me parece brillante la solución de haber hecho a Debbie Harry su vocera de marca, de regresar a los orígenes de la marca, de jugar, digamos, con una concepción setentera de una pansexualidad que está cercana a los valores de ahora, pero me gusta a mí, pero no vende. Es decir, me gusta a mí y ya. Exacto. No vende. Y eso además, por ejemplo, ahorita que se habla, Matthew Blazy se va a Chanel. J.W. Anderson también sale. O sea, las casas importantes, Bottega Veneta se queda sin personaje a cargo. Bueno, ya lo nombraron. Estamos viendo, por ejemplo, que Provenza Esculer se iría a Loewe, ¿no? A Lázaro Hernández y Jack McAuliffe por una cosa muy interesante. O sea, me parece que esos movimientos son interesantes. Las casas grandes como Chanel, como Dior, están también enfrentando una crisis de identidad. Están tratando de jalar a los personajes que en los últimos años generaron identidades para marcas como Loewe o como la misma Bottega Veneta. ¿Lo lograrán? Yo no sé cómo le vamos a hacer o cómo le van a hacer si ya vimos que Virgin Viag durante no sé cuántos años, desde que falleció Karl Lagerfeld, serán unos 5 años más o menos, no logró tampoco volver a poner a Chanel en los grandes estanterías. Están repitiendo la misma fórmula una vez tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y esto sin resultados, digamos, del todo satisfactorios. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde van estas marcas? Creo que van a tener que entender que son más masivas de lo que querrían, aunque eso en muchísimos momentos les convino por cuestiones de números, pero ahora vas a tener que lidiar con eso al mismo tiempo de tener que entregar números que no necesariamente vas a poder alcanzar. Y aquí entra entonces el concepto de masividad que aplasta completamente al concepto de exclusividad. A ver, Ya no hay.
Pero te voy a decir, yo no me preocupan mucho el señor Arnaud y el señor Pinault. El señor Arnaud y el señor Pinault lo que están persiguiendo es la cifra y van a hacer lo que les dé la cifra. Es decir, si Vuitton se tiene que volver una marca más masiva y tiene que, como de hecho ya empieza a ser, tú quieres comprar un baúl Vuitton de toda la vida, en la tienda de Saint-Germain-des-Prés, tú puedes encontrar, es una tienda chiquitita, es una tienda que tiene una clientela de toda la vida y donde puedes encontrar el Vuitton clásico. No, el Vuitton de Champs-Élysées es otra cosa, es para que vayan chinos a comprarse bling. Eso lo va a sortear bien a final de cuentas Vuitton y lo va a sortear bien a final de cuentas Gucci, porque además están protegidas por un ecosistema de grupos globales que tienen muchas marcas. Pero creo que a una marca como Hermès la deja en una encrucijada, es decir, pudo jugar el juego de la exclusividad, de soy igual pero distinto a Vuitton y a Gucci, hasta que se le agotó. Muy probablemente el Working Gate, o sea, muestra eso porque además hay algo que es perturbador. Lo que vende Hermes es factura artesanal. Esa factura artesanal la tienen Vuitton y Gucci también o casi, pero no la enfatizan. Hermes sí, Hermes te vende él cada bolsa Birkin, toma entre 20 y 40 horas de una sola persona que tiene que estudiar 5 años para llegar a hacer esto. No tenemos chance de hacer más. Bueno, ese discurso es muy buen marketing, pero si de veras te vas a limitar a esa clientela, no vas a llegar a la cifra. Esa cifra se puede alcanzar a base de vender perfumes y mascadas o una marca como Hermes está en riesgo de hacerse mucho más chiquita. Y está en riesgo, yo diría, también de cosas más allá. Estamos también hay que entender el factor generacional. ¿Quiénes compraron la Working? Pues gente más Chavas, joven, supongo. gente joven. ¿Por qué? Porque era una especie de gesto contracultural también, ¿no? Lo platicaba con algunos amigos, con, por ejemplo, la brand manager de un Octavo Takamura, Jessica Ronis. Platicaba, yo le decía, esto creo que es la señal de que una generación completa está enojada con la idea de lujo que les estamos vendiendo, porque ya no lo pueden comprar. Yo creo que este es el inicio del final. Y ella me decía, no, esto va a hacer a Hermes más poderoso. De aquí se va a levantar. Veremos, no sabemos nada de eso. Yo creo que justamente el factor generacional también nos va a dar muchas lecciones. Porque, por ejemplo, esta idea del Gucci de Ford, por ejemplo, cuando Tom Ford revive a una marca de marroquinería que era para viejitas, la vuelve deseable para mujeres como Madonna y mujeres por ende en todo el mundo que quieren vestirse con él y que en ese momento económicamente tenían acceso a esa generación de las Madonas de 30 años y de las mujeres a nivel mundial con, digamos, clase media alta, tenían acceso a ese Gucci, aunque no fuera para llegar y acabarse la tienda. Era para llegar y sí comprarte un labial, pero también de repente comprarte una blusa, ¿no? Ahorita, 25 años después, con los problemas de precariedad laboral que tienen las generaciones que están creciendo, que vienen detrás de nosotros, pues entonces las cosas cambian muchísimo. ¿Qué estamos viendo, por ejemplo? Yo siempre le hago mucho caso a las redes sociales que más me generan repelús. Me choca TikTok, pero lo veo ahí. Las generaciones nuevas están hablando de upcycling real. ¿Por qué? Porque tienen una chamarra de mezclilla y no se quieren deshacer de ella. Y cuando está a punto de valer, la convierten, la cambian. La generación do it yourself es de los millennials para después. A nosotros no nos tocó ser alguien que si se te rompía algo, necesariamente querías aprender a componerlo. Lo llevamos al sastre, ¿no? Todavía tenemos la idea de llevarlo con la costurera o llevarlo a que alguien que te arreglen los zapatos con el zapatero. Si es que seguimos teniendo eso. Después de que perdimos esa situación, nos acostumbramos durante muchísimo tiempo, debido al fast fashion, a que si se te rompía algo, era más fácil comprarte otra cosa que necesariamente arreglar una chamarra que ya no ibas a querer utilizar por mucho tiempo. Lo que es lo menos sustentable del universo. Lo que es lo menos sustentable del universo. Y las generaciones nuevas, y yo me atrevo a decir, las generaciones que ahorita tienen 10 y 15 años, que probablemente no están escuchando la pinche complejidad, tal vez en algunos años digan, ay, fíjate, pues sí, yo era de esos niños que ya no quería comprarse 20 pares de tenis. ¿Por qué? Porque tienen un conflicto también de vida con la situación del planeta que les estamos dejando. Y eso inevitablemente está ligado al lujo.
Lo frívolo de lujo es maravilloso, y porque la frivolidad per se es maravillosa, pero en tiempos posapocalípticos como los que estamos viviendo, lo frívolo va a tener que cambiar de connotación, porque estas generaciones van a tener que lidiar con el petróleo hecho plástico que está flotando en los mares. Y por eso mismo ya no van a querer comprar más plástico en forma de ropa. Y por eso mismo el verdadero lujo probablemente sea que las piezas que tienen los acompañen por muchísimo tiempo y que la verdadera sustentabilidad sea un ejercicio colectivo y no necesariamente que un día Diesel decide que los jeans que traes puestos están hechos con 60% de material reciclado. ¿A quién le sirve eso? ¿La crisis del lujo es temporal o es permanente? Es decir, ¿va pendularmente volverá a haber un gran auge del lujo como hubo en pandemia o se ve difícil a partir del contexto No social vamos y a ver el económico? mismo, no vamos a ver el mismo lujo, vamos a ver el lujo expandido, creo que va a ser una cuestión más holística incluso, y lo vamos a ver, te digo, extendido hacia cosas que van más allá del por qué me compro una Birkin. Es por qué, a dónde voy a llevar esa Birkin y con quién voy a compartir ese momento. Que en teoría ya estaba, que en teoría eso es, así funciona el lujo, ¿no? O sea, en teoría las Birkin las ves en cierto tipo de lugares y con cierto tipo de personas. Bueno, ahora en realidad lo que vamos a ver es cómo accedemos, por ejemplo, al uso del tiempo, al uso del espacio, al uso, a la manera en la que, al aire que respiramos. Eso va a ser en realidad el lujo del que vamos a estar hablando en los siguientes años. ¿Cómo se adaptan las marcas de indumentaria a eso? ¿Quién sabe? Bueno, vendiendo Pero paletas heladas es, como Miu Miu. por ejemplo, vendiendo baletas heladas como Mimio, reciclando sus propias cosas. A mí se me ocurre que no vamos a tardar en ver que le pongan más atención a los servicios de mantenimiento de sus piezas. Tal vez si yo me compro una Birkin en unos 10 años, en 5 años, o en un mes con mi siguiente gran cuenta en la agencia, me gustaría saber qué puedo hacer que eso dure y se mantenga viva muchísimo tiempo más. Y probablemente entonces lo que voy a comprar cuando compro una Birkin es la pertenencia a un club en Hermes que te permite hacer que tu bolsa dure más tiempo. Por ahí creo que va a tener que ir. ¿Qué van a pasar con marcas como Gucci, o Gucci per se, por ejemplo? Pues yo creo que se van a tambalear demasiado. ¿Por qué? Porque esas etiquetas además, pues ya no están en ese mismo nivel. Nosotros encumbramos a esos personajes, nosotros encumbramos a una Versace, que se apellida Versace, encumbramos a una Jill Sander, que se llamaba Jill Sander, a una Miocha Prada, que es dueña de Prada. Pero Miocha Prada no está, no, o sea, yo no la veo 20 años más en la marca. No, bueno, ya es Por una mera empleada del edad. señor Pinot, además. Además ya está ahí anunciándonos que es Raf Simón quien viene, ¿no? La misma Donatella, se supo estas 2 semanas pasadas, está a punto de vender Versace a Prada. Ya no va a haber Versace tras Versace. Ya no hay Karl Lagerfeld en Chanel. Y así, 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 así. Ya estamos viendo qué pasó con Balenciaga después de la pandemia. Se fue de estar en el número 1 a estar en el ranking 18 de las marcas de lujo, porque tampoco se puede sostener por tanto tiempo una burbuja de esa manera. ¿Cómo vamos a venderle a las nuevas generaciones que es legítimo el personaje que nos están vendiendo con la etiqueta? No lo sé, pero ya no va a poder ser con los mismos mecanismos. Me puedes venir a dar misa, señor vendedor de Hermes, que tengo que comprar una mascada y luego otra y que luego me vas a llevar al cuartito, si bien me va en unas semanas o en unos meses o varios miles de dólares después. Pero yo no sé si estas generaciones lo van a querer y las tenemos que voltear a ver porque son a quienes se les está apostando para que gasten. ¿Y qué crees? Ya no están gastando. Y las señoras que compraban Birkin, pues ya no necesitan tantas Birkin y ya necesitan probablemente otro tipo de situaciones más relacionadas con salud, porque así vamos y para allá vamos absolutamente todos. Miguel Ángel Ángeles, ¿dónde podemos seguirte, leerte, escucharte? Me pueden seguir en Animal Político, tengo una columna que se llama Causa Futura ahí, todas las semanas, y ¿Qué también días? los viernes. Y particularmente a mí, si quieren ver qué digo, como M. Ángel Ángeles en Twitter, o ahora X, y también en Facebook, ahí en Instagram, así me encuentran. Y por allá no ando en threads tanto como tú, pero ahí entro a veces. M. Ángel Ángeles. A mí me pueden seguir solo en Threads y en Instagram como Nicolás Alvarado Lector. Y les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden consultar en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music, en Deezer y en su versión en video en YouTube.
El lujo puede vivir en Walmart. Por ejemplo, ¿han visto recientemente los precios del limón? A lo mejor el verdadero futuro del lujo son los limones. Nos escuchamos la próxima.